Buenas, maravillosa familia de este humilde pero maravilloso canal también, que es Baloncesto en Equipo, en el que queremos que juguéis todos y todas. Toca NBA y hemos conseguido secuestrar a Miguel, que siempre es un placer y siempre nos alegra un montón. Y ya que lo secuestramos, pues vamos a hablar ahora del primer vídeo sobre las finales de conferencia, y luego hablaremos un poco del bracket y noticias de la actualidad de los equipos y un poco la visión sobre la final, ¿no? Pero empezamos por orden, que nos gusta, como ya que el destripador, por partes. Y empezamos, si os parece, final conferencia este. Hemos decidido así los tres unánimemente. Y con el 4-2 de los Milwaukee Bucks a Atlanta Hawks, que podemos decir que a los Atlanta llegaron hasta que se les acabó la gasolina y las vendas a la momia, ¿no? Hasta que Trae Young ya no dio para más. A ver, Miguel. Sí, lo primero es un saludo a todos. Estoy encantado de volver a participar aquí en el canal de Baloncesto en Equipo. Y nada, es culpa mía porque me comprometí a volver. Está grabado, como ha dicho Carlos. Así que aquí estoy dando la cara sobre ese bracket en el que veremos que no he dado ni una, pero que bueno, no soy el único que las ha fallado de todas. Este año, la verdad, que el que haya acertado es un visionario, ¿eh? Porque, madre mía, difícil. Pero, sí, bueno, de hecho hablábamos antes fuera de cámara de este tuit que se ha hecho viral de un estadounidense en el 2016 escribiendo que los Bucks ganarían el séptimo partido de las finales de 2021 contra los Suns. Yo que soy muy paranormal, me da miedo estas cosas, Miguel. No, que es lo que yo os decía. Que consiguió el almanaque, joder. No. ¿Qué era? McFly. Claro, era Marty McFly. Bueno, pues venga, mira, sensaciones de la final. ¿Qué sensación, qué regusto te deja? A ver. Para introducirnos en esta final de conferencia, lo primero es felicitar a Atlanta por esta temporada que ha cosechado, que ha sido impresionante. Yo creo que ha superado las expectativas, incluso a principio de temporada, con esa plantilla tan bien confeccionada, que nos preguntábamos que cómo el equipo de Trae Young había montado un equipo así y el de Doncic otro tan inversamente proporcional. Entonces, sobre el papel era un equipazo que podía incluso llegar a esta final de conferencia, muy complicado por los tres gigantes que había en el este principalmente, pero conforme se desarrolló la temporada tuvieron muchos altibajos, hasta le llega de Nate McMillan, que los impulsó a un nivel superior, dando más sentido a ese juego coral que han tenido incluso con bajas toda la temporada. Y sin embargo, antes de empezar los playoffs, como hablamos en este humilde canal, yo no daba un duro por ellos. A pesar de esa dinámica aparentemente positiva que tenían. Tenía un poco a Trae Young como cabra loca, un equipo muy joven e inexperto, y creía que no iban a ser capaces ni de eliminar a Nueva York, que era perfectamente viable, pero lo de eliminar a Filadelfia yo creo que entraba en las quinielas de muy pocos. Entonces felicitar a estos Atlanta Hawks, que creo que lo que realmente les ha pesado han sido las lesiones, esas ausencias principalmente de Capela por tramos en esta final de conferencia, y de Trae Young, que si no se hubiera lesionado Trae Young, pues podríamos estar hablando de que los Hawks son finalistas de la NBA, porque este sexto partido con un Trae Young sano hubiera cambiado por completo. La tendencia incluso... Date cuenta que estos Atlanta llegan con Bogdanovic, que para mí es un jugadorazo importantísimo, como llega, que jugando a la pata coja. Defensivamente, carácter balcánico y tal, lo que quieras, pero evidentemente muy por debajo. Capela muy por debajo. Huerter, que parece que sí, parece que no. Gallinari, carácter y orgullo europeo ahí, pero la verdad es que yo, a ver, te dejo a ti, Javi, para mí es un poco, no decepcionante ni mucho menos, enhorabuena Atlanta, pero el aspecto, lo que hablamos tú y yo siempre, ¿no? De que para unos valen las lesiones y para otros no. Y en este caso parece como que Atlanta no se... Sí, pero no hagas spoiler, no hagas spoiler que luego ya te me adelantas y ya tengo que soltarla. Entonces no la voy a soltar todavía. Esperen hasta el final del canal.
Venga, dame tus sensaciones de Atlanta primero y luego ya nos metemos con básquet. Bueno, de Atlanta, lo primero mencionar noticia, creo que Nate McMillan ha renovado, no sé si son 3 o 4 temporadas más, lo cual es una excelente noticia porque, bueno, te digo lo que te dije a ti Carlos, por WhatsApp varias veces, además. Bueno, este es el equipo del futuro. Futuro, pero ya muy, muy presente. Futuro, pero ya muy, muy presente. Hay que recordar, a mí no me gusta hablar de lesiones, porque además es que hacen esto de menos la competición y se ha mencionado por ahí, a mí no me gusta. ¿No? A mí me gusta la NBA porque es capaz de sobreponerse a cualquier hecho negativo, ¿no? Y sobre todo por eso, por superar adversidades y tal. Y bueno, se ha visto en esta temporada tan especial que, bueno, como decíamos al principio, los que han quedado son los equipos que mejor han sobrevivido. Con lo cual, el que hayan sobrevivido no quiere decir que es que hayan tenido suerte. No. Es que han conseguido sobrevivir a todos los inconvenientes que han encontrado por el camino. Y para mí eso pues es digno de elogio, no digno de menosprecio. Por otro lado, Atlanta. Bueno, me ha sorprendido tremendamente que Trae Young, que yo lo tenía claro que era un jugador de lo más talentoso que hay en la liga, pero no lo tenía como, vamos, no le tenía este carácter guindilla, este carácter competitivo que no lo veía. Incluso me ha parecido que tiene mucho que mejorar en ese aspecto, pero me ha parecido hasta que se sobreponía muy bien el equipo a sus defectos defensivos. No sé, vi unos Atlanta que me sorprendieron tremendamente. Incluso ha habido partidos con muy malos porcentajes de Trae Young que ha sabido aún así marcar el tempo del partido y hacer lo que quería. Sí, es lo que hablamos aquí siempre, de el eterno, no sé si esa especie en extinción que yo menciono, los bases, ¿no? Que luego hablaremos también de otra especie en extinción o que querían extinguir, como a los dinosaurios, pero estos no los han extinguido todavía, que son los pivots. Pero bueno, parece ser que yo mi visión de estos playoffs, no quería adelantar, pero ya me vais provocando y yo voy saltando. Para mí estos playoffs se marcan claramente recordemos que a inicio de estos tiempos se hablaba del baloncesto moderno, de que los jugadores completos, del dominio de todas las posiciones, de que un jugador tenía que dominar todo. Y bueno, yo he visto que los equipos que van llegando a la final tienen un base muy claro, un escolta muy claro, un alero muy claro y un pívot muy claro. Lo único que hemos perdido por el camino es el ala pívot y veremos si lo recupera. Entonces, quiero decir que bueno, está muy bien tener jugadores todoterreno que dominan todos los aspectos, pero está mucho mejor tener jugadores que dominan el juego independientemente de su estatura, de su posición y de su físico. Que dependan sobre todo de esto, que es con lo que se juega el baloncesto. Sí. La cabeza. Y de eso Trae Young nos ha demostrado que sabe controlar perfectamente el tempo del partido. Quizás eso que le falta por mejorar igual sé que lo vais a mencionar y entonces ya os la pongo yo blandita para que rematéis. Eso que creo que decís o que pensáis que le falta un poco a Giannis Antetokounmpo. Pero bueno, antes de que empiece a dar palos otra vez ahí sin sentido a Antetokounmpo, para acabar con las datas voy a haceros unas preguntas, una reflexión, ¿no? Sobre jugadores, por ejemplo. Estoy un poco decepcionado con el señor Lou Williams. Creo que debería haber dado más por experiencia y yo esperaba más sabiendo que ya estaba como estaba. Y es verdad que hubo un partido ahí que parece que asomaba la cabeza, pero a mí me ha decepcionado. No, el cuarto y quinto son buenos, pero sobre todo el cuarto. Sí, el cuarto es muy bueno. Pero el sexto desaparece por completo. Y otro que creo que vamos a hablar mucho en el futuro, porque creo que tiene un futuro espectacular, que es iba a decir el señor, no, pero es el chavalito Okongwu.
parece es un jugador muy interesante. Muy, muy interesante. Ha sido capaz de parar a Antetokounmpo, que es decir mucho, ¿eh? Los pocos minutitos que ha tenido, ahí creo que a Macmillan le ha pesado ese efecto que ya conocemos en Macmillan de al jovencito pocas oportunidades le doy, que ya conocemos aquí perfectamente, podemos preguntarle a Rudy, a Claver, a Chacho, bueno, una lista, a Petrovic, bueno, Petrovic no estaba de aquella, señor Macmillan, pero seguro que hubiera sido de la misma línea. Entonces, bueno, ya lo conocemos un poco a Macmillan, ha mejorado algunas cosas, la verdad me ha sorprendido gratamente, igual que los Atlanta me ha sorprendido él, porque yo creo que le ha dado a Atlanta, creo que es el entrenador, y por eso me alegro de la renovación, creo que es el entrenador perfecto para Atlanta, porque le ha dado ese plus competitivo y ese plus defensivo que necesita un equipo para ser competitivo. Y ese orden, porque el talento ya lo tenía. Ese orden que Joyce Pierce parece que no conseguía transmitirles a la plantilla. Se ha ido de segundo, me parece que es a Indiana con Carlisle. Bueno, pues Atlanta, pues enhorabuena, evidentemente, insisto, llegan a donde bueno, les llegó el físico, básicamente, y bueno, los finalistas, ¿no? Muy bien, ¿no? Creo que ha quedado claramente demostrado que Valdehoser, renovación vitalicia, ¿no? O sea, gran no, de hecho, perdona que te interrumpa, Carlos, ya Wojnarowski anuncia con un tuit, nada más eliminan a Brooklyn, que se garantiza la continuidad. Claro. Después de esa maravillosa serie en la que pues yo venero a Blake Griffin porque es uno de mis jugadores favoritos de toda la historia y yo abogo porque es un jugador de baloncesto completísimo con conocimiento del juego impresionante, y esto no es sarcasmo, pero sabemos el estado actual de Blake Griffin, físico y deplorable, que yo defendía que a lo mejor no era así, que tal, que cual, pero ha demostrado que sí, que se ha esforzado todo lo que ha podido, pero es que no le da para más, por el físico, insisto, por el físico. La noche es muy dura, Miguel, la noche es muy dura, y si te pones de la bad señal y tienes que ir a combatir el crimen y el caballero oscuro, pues luego llegas al día y llegas tocado. No, la verdad es que el primer partido lo hablábamos, luego lo hablaremos cuando en el segundo vídeo, cuando hablemos un poco de los equipos que han quedado fuera, para que analicemos contigo. El primer partido parecía que era el rejuvenecido, ¿no? El renacido de Leonardo DiCaprio, pero luego la verdad, o sea, pesa lo que pesa. Y la verdad es que Blake Griffin, donde cava su propia tumba, es por meter a Detroit en playoff, porque hace un esfuerzo con las rodillas reventadas, promediando más de 30 puntos esos últimos meses, jugando prácticamente los partidos completos, les mete octavos en playoff con esa plantilla paupérrima que tenía esos Detroit Pistons, que ya tenían las intenciones de tanquear, los mete en playoff, y como precio estuvo su salud. Luego tuvimos las imágenes de que juega un partido que fue, no sé, el tercero o el cuarto de esa serie contra Milwaukee, que por supuesto pierden 4-0, que parecía que tenía una pierna robótica de todo lo que tenía encima. Eso que vemos a los jugadores que tienen el banquillo puesto en la pierna mientras descansan, lo tenía Blake Griffin jugando. Y muchos fans de Detroit insisten en que le estarán eternamente agradecidos a Blake Griffin porque saben que supuso ese coste el entrar en playoff ese año, y ahí es el fin de Blake Griffin. Esto lo digo porque sé lo que os gusta meterle palos a Blake Griffin, y yo te estoy aquí para defenderlo, porque es un jugador excepcional. Yo lo único que tengo... Sí, yo doy palos a, no sé, a Yul, pues, gente así que, bueno, pero no, a Blake Griffin simplemente digo que para mí fue un jugador que estuvo absolutamente sobredimensionado. Es un gran jugador. Para nada. Blake Griffin, esto, que no voy a hablar mucho de Blake Griffin porque no quiero que me desviéis el tema y quiero hablar del Ataman americano, ¿eh? Quiero hablar del Ataman americano, no me desviéis el tema. Pero bueno, ya de Blake Griffin decir que bueno, siempre ha sido un jugador que ha estado un pelín siempre en duda por tema físico, ¿eh? Porque yo recuerdo, no sé si es la tercera temporada, que ya tuvo una lesión importante. La primera, el año rookie ni lo juega. Correcto. Entonces, ya era un jugador que venía con una cierta problemática de lesión y cuidado, porque esos tipos de jugadores, cuando vienen con una problemática de lesión, luego se arrastra y era el problema. Independientemente, a Blake Griffin lo que le perjudicó toda su carrera, para mí, es la comparativa con la que venía, y yo siempre lo recuerdo. Yo no tengo nada en contra de Blake Griffin. Él venía como un gran jugador de highlights,
tan matador, y luego se le comparaba por el tipo de cuerpo que tenía, musculado y tal, y porque jugaba en la posición de 4, con un señor que para mí, vamos, hay que arrodillarse antes de mencionarlo, que es Karl Malone. Historia pura de esto, del baloncesto americano y del baloncesto mundial. Y claro, se le comparó con Karl Malone y bueno, la comparativa ahí está, no tengo nada más que decir. Miguel, venga, une. Todo esto venía con que, incluso creo que lo mencionáis en el anterior vídeo, que tienes un equipo que probablemente sea el mejor físicamente de la NBA, que es Milwaukee Bucks, que tienes Antetokounmpo, que puede jugar de 5, que incluso por momentos juega de 5 y son unos minutos brillantes de Milwaukee, y tienes a Brook López, que se ha visto lo que hace en el quinto partido. Entonces, tenías una vía que era Blake Griffin, que era un agujero en defensa posesión tras posesión. Steve Nash no lo cambiaba. Y los Bucks se dedican a tirar triples o a jugar al pilla-pilla que juegan en los Brooklyn Nets. Y de hecho, yo viendo el primer partido, sí que tiene ráfagas Brooklyn muy buenas, que te da la sensación de que van a ganar todos los partidos de 40 si quieren, pero de tirarte de los pelos de decir, estamos viendo todos lo que no hay que hacer, cómo tendrían que jugar y por dónde tendrían que atacar, toda la audiencia, excepto el señor que hay en la banda allí cobrando millones por dirigir a ese equipo. Y yo que no tengo ni la menor idea del baloncesto. Estoy vislumbrando que no ha habido un golpe sobre la mesa del señor Van de Houten, no se ha convencido. A mí no, a mí para nada. Si pudiera destituirlo hoy, mejor que mañana. En plenas finales de la NBA. Yo desde que cambió de caramelos, ya no tiene Juanolas, ya es que ni mete miedo, ya no tiene ni la lengua negra. Entonces esto... vamos a ver, o sea, es que yo insisto, yo no sé si soy muy pejigueras, si soy el tiquismiquis del canal o no lo soy, pero hombre, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Miguel. O sea, es que estás viendo por dónde atacas, por dónde están las vías de agua del rival, que te las están poniendo en bandeja. Esto, que si tú mueves ahí, igual el rival mueve otra cosa, vale, pero joder, tienes que atacar esa vía. Y no, se empeñan en jugar a lo mismo que el rival siempre. Sí. Siempre a lo mismo que el rival. Y de hecho lo dijiste tú, Carlos. Dijiste, ¿a qué vamos a esperar de estos Bucks? En la previa de las finales de conferencia dijiste, ¿qué vamos a esperar de estos Bucks? Que van a jugar a tratar de jugar físico como jugaron con Nets y tratar de bueno, esa última parte de la eliminatoria de Nets, esa última parte nada más. Y a ratos se le iba la pinza. Sí, porque es que encima la tendencia parecía ser que Antetokounmpo te conseguía meter 4 puntos seguidos en la zona con un 2+1 y la siguiente jugada la pizarra era un triple. No creo que la pizarra, porque no creo que haya pizarras en Milwaukee, pero eran jugadas que eran triples para Antetokounmpo. No, la pizarra fue el tiro de Brook López desde la esquina. Esa fue una pizarra brutal. Yo creo que ha sentado cátedra desde eso. Que puedes destrozar a tu rival jugando en la zona como si jugaras contra niños pequeños, pero no, tú le das triples a tu jugador estrella, 2 veces MVP, el cual promedia un 18% en triples. Sí, plan sin fisuras. Yo solamente, por puntualizar lo que estás diciendo, Miguel, yo quiero ser un poco tiquismiquis aquí, pero has dicho 2+1 y bueno, es 2+0,5. 2+0,5. Lo dejo, cada uno que lo entienda. Cada uno que lo entienda. Pero bueno, vamos a hablar. El señor Van de Houten, por lo visto, no se ha convencido. Bueno, pues nada, bien, pasemos a otro. Brook López, jugando dentro, haciendo daño. ¿Por qué no vemos a este Brook López y estamos empeñados en el vendedor de boniatos de 8 metros? Porque yo son cosas que no consigo entender. O sea, de repente se mete dentro y es cierto que tiene más juego interior que lo que tienen los Atlanta o tenía Nets. Pero se ve que hay un jugador mucho más aprovechable que tenerlo ahí abierto y lanzarte una mandarina, que no tienes... No sé, bueno, claro, eso es mérito de Van de Houten, me imagino, ¿no? Haberlo metido dentro. Pues esa es una muy buena pregunta, porque tienes un equipo con el que lo podrías hacer constantemente, incluso como hemos dicho, con Giannis jugando de 5, que fueron minutos muy fructíferos para la producción en ataque de los Bucks, y esperas al partido en el que no juega Antetokounmpo por lesión para darle algo de rol interior a Brook López. Que Brook López... Pero solo ese partido. Solo ese partido, sí. Mete 33 como puntos. excepción a la regla.
con toda la tranquilidad del mundo y al siguiente partido, ¿para qué lo voy a seguir así? Si me ha ido también, pudiendo volver a sacarlo fuera con esa alergia a Este señor lleva lo de sin riesgo no hay triunfo, está claro. Claro, Si algo me va bien, lo cambio, joder. Pues, sí, porque me apetece, porque yo lo valgo. Nada, bueno, premio L'Oreal. Claro. A mí es que lo que me fastidia esta situación, y no es ser oportunista para nada, porque llevo clamando a favor de ello mucho antes de esta explosión por llamar a un partido, ¿no? de Brook López, en el que hace un par de mates, es que este jugador, no remontándonos a su año rookie y tal en los New Jersey Nets, sino en Brooklyn después de ese mega traspaso con Boston y tal, es cuando ya el equipo se queda desangelado y desértico, queda él y son uno de los peores equipos de la NBA. Pues bien, yo veía bastantes partidos, o a menudo veía partidos de estos Brooklyn Nets. No me preguntéis por qué, como os he dicho antes. Te gusta el riesgo y hay que hacer penitencia. Oye, otros se fustigan, tú ves partidos de aquellos Nets maravillosos. ¿Qué pasaba? Que el argumento de estos partidos era siempre el mismo, como cuando veíamos partidos de los Oklahoma 2016 cuando se va Durant, que sabíamos que Oklahoma iba a ganar tirándose Westbrook los últimos 17 tiros del equipo y remontando. Eran todos los partidos iguales. Entonces Westbrook hacía triple doble, metía 40 puntos y encima ganaban. Pero era siempre igual. Bueno, el argumento también era el mismo. Un primer cuarto con un Brook López demoledor, dominante, daba igual el jugador o el equipo que le pusieras delante. Brook López se sobresalía, te anotaba 10 puntos mínimo en cada cuarto, hacía tapones, hacía mates, se movía como una bailarina por la zona, no tiraba ni un solo triple, podía con todo. ¿Qué pasaba? Lo sentaban. En el momento que lo sentaban, se desnivelaba el partido y a lo que volvía Brook López a la cancha, era completamente apático. Era el Brook López que hemos visto pues más en Lakers que en esta etapa de Bucks. Porque aquí en Bucks compiten, ¿no? Pero yo alucinaba y decía, este tío podría estar dominando la NBA. Y no se me malentienda. No hablo de que tenga que ser una superestrella. Pero... Hombre, para ir más que para tirarse boniatos de 8 metros, totalmente de acuerdo. Luego llega a Lakers y se reconvierte en tirar. Me gustaría tener la gráfica delante de cómo ha ascendido ese número de lanzamientos desde el exterior. Entonces, a mí este tema de Brook López pues me molesta. Voy a hacer también. Sí, dime, Javi, dime. Sí, bueno, yo aquí mencionar las modas, ¿no? Que hay veces que hacen mucho daño al baloncesto. Entonces, bueno, no sé por qué en algún momento se entendió que todos los pivots tenían que tirar de 3. Yo creo que los pivots tienen que tirar bien de 3 aquellos que tiran bien de 3. Es decir, tú no lo habrás conocido, Miguel, porque eres muy joven, pero Ferran Martínez tiraba de vicio de 3. Pues claro, ¿cómo no iba a tirar de 3? Tiraba de 3 como Los Ángeles, claro, pero porque tenía esa característica ya, porque había trabajado en su momento desde cantera, desde pequeño, y bueno, y porque tenía eso. Claro, ahora jugadores que dominan en un lado, pues, no sé, yo me imagino ahora a los grandes posmodernistas del baloncesto y pensar que igual cogen ahora a Shaquille O'Neal y lo quieren llevar a tirar de 3 puntos, pues no sé, a mí sinceramente fastidiarían un portento físico, fastidiarían un portento físico. Cada uno tiene que utilizar sus virtudes donde las tiene, Y este señor Brook López, yo sí recuerdo los primeros años que era un jugador respetado. Bueno, yo recuerdo palabras muy de duelos muy importantes y con muchas alabanzas de los Gasol hacia Brook López. Porque Brook López era un jugador que metía miedo cuando cogía la pelota. Metía miedo porque tenía una cantidad de recursos brutales, de derecha, de izquierda, tirito a media distancia, fade away, cuando no se llamaba fade away, o sea, montón de jugadas. Era un tío que tenía ese tirito a tabla buenísimo. Ahora ya se perdió, pero bueno, era un tiro muy efectivo. Recuerdo que Tim Duncan ganó un montón de partidos y metió una cantidad de puntos abismal con aquel tirito a tabla. Al final son cosas que se van perdiendo, pero se van perdiendo por las modas. Yo creo que al final... Pero como buena moda volverá, porque estamos y perdona que lo una, pero estamos empezando a ver también ese amago de triple y de 2 pasitos y tiros del tiro libre canastita en muchos de hecho, jovencitos. Traigo frío
traigo datos sobre ello, luego ya más enfocados a la serie del oeste, y traigo datos que constatan eso. Perfecto, pues Vale, pues cuando, luego nos lo das. Correcto. Y para acabar un poco con los Bucks, bueno, hablar evidentemente, que me deis vuestra opinión del talentoso Middleton y el señor Ru Holiday, que bueno, le ha venido a Milwaukee, bueno, como anillo al dedo. Y nunca sé si será físicamente así como anillo al dedo, ¿no? Pero dos jugadores tremendos. No sé qué opinión. Yo más por Holiday, soy más de Holiday que de Middleton. Middleton es un jugador, una escolta de toda la vida. Es un jugador rachero. Se le critica mucho cuando... Lo que pasa es que es un jugador muy criticado y no lo entiendo muy bien por qué. Es un jugador que cuando... No recuerdo qué partido, te mete en el tercer cuarto, pues 20 y pico puntos y luego de repente desaparece, ¿no? Pues es un poco sí, pero en la misma línea, y la voy a unir, y ahora sí la voy a unir, no voy a callarme el spoiler. ¿Por qué el señor Middleton es tan criticado y el señor Paul George está en una nube? ¿Me lo explicáis, por favor? Bueno, espera, porque ahí también me voy a pegar el palo. Bueno, ahí dejo la pregunta en el aire. Correcto, no. Pero venga, Miguel, para ti, sobre Milwaukee Bucks, para acabar, algo que quieras decir o las sensaciones que te haya dejado alguien que no hemos nombrado. Nada, yo insisto en que no me han gustado nada estos Milwaukee Bucks. Tenía bastante hype, como se le llama ahora, en estas altas expectativas en estos Milwaukee Bucks. Han sido finalistas por fin, después de tantos tropiezos y cada uno más estrepitoso que el anterior. Sin embargo, es el año que menos me han convencido. Sé que he visto atisbos de algo de mejora, pero muy leves, y para nada para alcanzar el nivel de finalista de la NBA. ¿Que vayan a ganar la NBA? Pues es probable. Pero ya hablaremos luego de los vaticinios. Entonces no quiero hablar mucho de Chris Middleton, porque lo enlazaré si hablamos un poco sobre las finales. Me guardo mis palos para posteriori. Correcto. Vale, pues, yo último palo que doy al Atama americano. Parece ser que tenía más plantilla que 5 o 6 jugadores, ¿no? Parece ser. Porque el señor Bobby Portis, coño, si sabe jugar a baloncesto y sabe meter canastas. El señor Connaughton, vaya hombre, si sabe también. Sabe hacer Bobby Portis algo más que dar puñetazos. Sí. Vale. A ver, hay que tenerlo. Siempre estás con el riesgo ahí de que se le va a cruzar. Bueno, hay que tenerlo ahí un poco, las bolsitas de hielo ahí en... La delgada línea roja. Sí. Pero bueno, que sabe jugar a esto, vamos, creo que no había ninguna duda. El único que tenía dudas parece ser que era Baden-Holzer. Y vamos a pasar pues a la conferencia oeste y a ver, bueno, las valoraciones. Empezamos, si os parece, porque creo que vamos a pegar algunos cuantos palos a Los Ángeles, así que empezamos, si os parece, por Suns. Y bueno, preguntaba, ¿ha nacido una estrella como Chris Paul? Por fin, ¿ha nacido una estrella? ¿O así que querían enterrar ese dinosaurio, ese base a la antigua usanza que no valía? Y resulta que, bueno, tras 16 años, creo que el baloncesto ha sido justo con él. Y la verdad es que Suns tiene un equipo, para mí, que juega al baloncesto maravillosamente. Da gusto verlo. Sensaciones, a ver. Qué poético y qué romántico el ver a Chris Paul por fin levantar ese trofeo, aunque no sea el de Larry O'Brien, ¿no? el de campeón de la NBA. Por lo menos verle ya emocionado levantando algo y viéndose a 4 victorias de acariciar lo que lleva 16 años, como bien has dicho, esperando. Entonces, hacerme... Al flipao no le debió gustar mucho. Al flipao que... El flipao, mira, perdón, pero me voy a comentar porque lo hablaba con Javi, cuando comentamos los partidos, digo, el flipao se ha cargado a Devin Booker, que le ha partido la red por 3 lados. Ha pegado palos a Chris Paul tremendos, y se ha ido sin una flagrante. O sea, es una cosa maravillosa. Sí. Y luego el señor Cousins, que se mueve un poco el pobre hombre, porque no ve al que le viene, le pitan una flagrante de grado 1,
Y dices tú, pero bueno, ¿qué Y el forma de ver baloncesto es esto? Y el mandoble que le pega a Ito en una jugada, no sé si os Sí, acordáis, sí, bajo sí, canasta, ¡pa! sí, sí, que le Que deja le rojo y da tal. un golpetazo en la cabeza, que es que no lo mandó al protocolo de conmociones porque no quiso Adam Silver, porque lo podían haber mandado perfectamente y no fue castigado como una flagrante, que es que este tipo de jugadas tienen que prevalecer como ejemplo y marcar un... Sí, sí, totalmente. Vamos, o sea, que es un sospechoso habitual, quiero decirte. claro, Es que dices, oye, pero que se le fue es que una vez, se le fue una vez, pero es que este señor se revoluciona, se vuelve loco en sí mismo, se flipa y es y no le verdad. pitas una y va a seguir haciéndola. Es que lo seguirá haciendo. Es que eso es preocupante porque esa línea de arbitraje que yo creo que lo mencioné creo en algún, no sé si en algún vídeo nuestro, pero por lo menos lo comenté con Carlos, y es que la línea es así que es muy delgadita, porque al final, claro, si tú estás consintiendo que se permita ese tipo de juego, bueno, el rival va a responder con ese mismo tipo de juego también. Y convertimos a los partidos, pues eso, por ejemplo, el cuarto partido, que fue un 80-84, la peor anotación vamos, no sé si por lo menos de esta temporada, incluyendo incluso temporada regular y tal. Y bueno, parece que no es la línea que tiene que seguir la NBA. Una cosa es permitir el contacto y otra cosa es permitir el juego sucio. Precioso, ese 84-80, precioso. Bueno, lo que quería decir al respecto. Que vuelvan limos. A lo que estábamos hablando de este contacto, yo creo que lo que menos me gustó es que hubo una doble vara de medir. Y yo considero que no voy a decir que se favoreciera, porque no cambia los partidos o no lo llegó a cambiar el argumento de los partidos el arbitraje, pero yo creo que se permitió muchísimo más a Clippers que a Suns. Además, es alucinante, no sé si os habréis fijado, a mí hasta que no me lo dijeron, no me fijé. Y en el momento que me he fijado, lo veo en todas y cada una de las posesiones. Y es que Paul George, en todas y cada una de las posesiones, hace falta en ataque. En todas. O empieza agarrando la pierna de alguien, o le empuja todo el rato, o lo rodea constantemente por el cuerpo. Incluso hay una jugada que está con el balón así, le da en la nariz con el codo, otra vez a Booker, ya con la nariz rota, y no pitan flagrante. Y en partido previo se pita flagrante a un jugador de Phoenix por esa misma acción, incluso más leve. Paul George, fijaros por favor la temporada que viene, o veros repetido cualquier partido de esta serie, Paul George hace falta en ataque en todos y cada una de las posiciones ofensivas. Sí, por favor, fijaros. Y de hecho es que se advirtió sobre esa jugada. O sea, creo que los jugadores de Phoenix lo reclamaron en varias ocasiones. Que él cuando entra con el antebrazo, pero entrar con el antebrazo está bien, pero cuando desplazas el antebrazo hacia adelante y empujas al rival, entonces ya se convierte en falta. Y eso lo hace constantemente, claro. Pero vuelvo a repetir, el jugador está en su derecho de hacerlo. Si no se lo pitan, claro. Lo va a seguir haciendo, claro. Y es lo mismo que Beverly, lo mismo. Y cargamos a principio de partidos de faltas a Booker y a Crowder, de faltas que son contactos muy leves. A mí me desesperó un poco, la verdad, el arbitraje en esta serie. No me gustó nada. No sé si es que la NBA quería alargar un poco más la serie o qué fue lo que ocurrió, pero muy descontento en ese sentido. No, pero no sé por qué lo decís. Si los Clippers hicieron un grandísimo baloncesto, creo que Tyronn Lue sale fortalecidísimo sí. Lo digo en modo irónico, sale fortalecidísimo de estos playoffs, y luego adicionalmente Paul George sale MVP de estos playoffs también. O sea, son dos figuras que, bueno, el señor Tyronn Lue sí es cierto que ha tenido movimientos estratégicos que debería verlo, por ejemplo, copiado un poco el señor Snyder, que se lo eché muchísimo en falta, pero luego lo hablábamos Carlos y yo, y creo que siempre reacciona a posteriori. Y creo que eso es algo que al final le ha ido arrastrándolo durante series y al final le ha pesado. Al final le ha llegado a pesar. Y hay veces que rectifica correctamente y no sigue por ahí. O sea, vuelve a rectificar sobre una rectificación que está bien hecha, que yo hay cosas que no entiendo de Tyronn Lue. Consigue encontrar petróleo en una situación
Y dice, pues ya no, un poco estilo Valdejosa, tío, no me interesa, otra cosa, ¿no? Y... No sé, dicho esto, a mí me parece que la temporada de Clippers, o más bien la postemporada, ha tenido muchísimo mérito. O sea, la serie que han hecho sin Kawhi Leonard a mí me ha parecido un equipo muy serio, muy bien plantado y que ha sido dificilísimo, pero dificilísimo, debatir por el equipo más en forma de la liga. O sea, han sudado tinta china para eliminarlos. Yo discrepo mucho de eso, Miguel. Yo, si miramos las plantillas a principio de temporada, Lakers y Clippers. Para claramente mí por encima de cualquier otra plantilla. Y ahora resulta que te falta Kawhi, esto... y Zubac. Ibaka. Creo que recordar que Phoenix empieza 2-0 sin Paul. Ahí lo dejo. No sé, yo sí, sinceramente, creo que Clippers ha tenido momentos buenos de movimiento de balón, momentos tal, que se ha perdido muchas veces por el propio Paul George. Paul George acaparaba y se perdía el juego bonito de Clippers. Porque yo creo que Clippers lo que tenía era que tratar de sacar a Ayton, como trataron de sacar a Gobert. Luego, por cierto, muy buen ajuste, y que no se me olvide en esta serie mencionarlo, muy buen ajuste de Monty Williams no sé si es en el sexto partido, creo que es, protegiendo a Ayton después de que en el cuarto y el quinto lo hubieran sacado un poco de sitio. Y no verse el potencial total de Ayton que demostró en la serie. En esos dos partidos estuvo un poquitín más flojo, un poquitín, que en ambos creo que hizo doble, o sea, pero esa semizona que hizo protegiendo a Ayton a mí me parece un grandísimo ajuste de Monty Williams, que creo que acabó con los Clippers. Y yo a mí, sinceramente, creo que ha ganado la serie también Monty Williams a Lue. Que le ha ganado la serie Monty Williams a Lue. Y luego quiero insistir porque es que he estado escuchando 1000 veces que si Paul George, grandísimos playoffs. Bueno, ¿qué playoffs? Yo no sé, yo es que debía ver en otra televisión los partidos de Clippers. Porque sí, no sé, debían echarlo por otro lado, porque grandísimos, estamos de acuerdo, grandísimos playoffs de Paul George. Es que en los que no se ha borrado, ha estado con unos porcentajes lamentables. Bueno, este señor es gran culpable. Los tiros libres de segundo partido. Los famosos libres que estoy diciendo yo que tanta importancia tienen, que la mayoría de los jugadores y equipos se lo pasan por el forro de... Bueno, no voy a decir la palabra. Entonces, este señor que promedia, me parece que es un 80% de tiros libres y va a fallar los dos tiros libres que de hecho terminan definiendo en parte la serie, porque no es lo mismo haberse ido un 1-1 que irse 2-0. Y luego en el cuarto partido vuelve a desaparecer. O sea, al revés que el señor Chris Paul, que cuando tuvo que estar, ahí estuvo. Entonces, bueno, insisto, si hay que alabar los playoffs de alguien, será de Chris Paul, no de Paul George. Lo único que tienen en común es el Paul, nada más. Si hay que hacer mención honorífica a los playoffs de alguien, es del que resta. Hombre, ahí está. Más que su. Ahí está. Que lo tengo aquí, lo he traído conmigo. Muy bien. Tremendo. El que resta mucho resta. El que mucho resta ha ganado media serie de playoffs. Totalmente de acuerdo. Ya no solo en el primer partido con la canasta que acabas de poner tú sobre la bocina y tal, ya simplemente el dominio que tiene total y absolutamente dentro, brutal. Y yo sí quiero decir que si mi MVP de los Clippers es el señor Reggie Jackson. Completamente. Tremendo. Eso sí que es un jugador que da la cara y que asume el papel o sea, de saber dónde está jugando, que yo, como lo dije del señor Porzingis, del cristal de Bohemia Porzingis, que dije que se había borrado, yo Paul George no he visto nunca, quitando el quinto partido, corregirme si no es el quinto que se sale. 41 puntos, me parece que ese es el Paul George que yo exijo. No, hombre, no que meta 40 y pico, pero sí la presencia.
yo hablo de presencia, de galones y del equipo tengo sobre mi espalda y no lo veo. Y sí lo vi ese año Reggie Jackson. Y puntualizando un poco el tema de que decía Miguel sobre Tyler Lue, pues bueno, mira, yo no entendí muy bien el papel que le da a Cousins, que lo saca pocos minutitos y hace números con una facilidad pasmosa. No entiendo Batum, no sé el papel que le da, no sé si le da importancia, si no le da importancia. Terence Mann, que de repente cuando le da galones, pues consigue ganar partidos. Zubac, bueno, vamos a decir lo que está un poco tocado a lo mejor y no estaba en las mejores condiciones. Quiero saber por qué el señor Kennard, que es un jugador que tiene manita de fuera, para mí importantísimo si juega hasta triples, no le da minutos. Señor Rondo, un tío que te sabe manejar partidos cuando Chris Paul te está manejando el partido a su antojo. Rayon Rondo está ahí en la... pues se supone que ha estado lesionado Rondo, que cayó de la rotación por problemas físicos. No sé, yo no también me pocos minutitos, pero no lo he visto jugar y no más. Pero al principio de la serie se supone que luego cae. Que yo era algo que no me entraba en la cabeza porque no tenía minutos. Pero me hablas de esta serie, de la serie anterior que no jugó nada más que 5 o 10 minutos. No, yo te hablo de esta serie. Entonces, supongo que los arrastraría a todos los playoffs. Yo creo que el señor Lue tenía un banquillo mucho más aprovechable de lo que ha hecho. Punto. Y es verdad que la baja de Kawhi, o sea, no vamos aquí a decir que es una baja sensible, porque está claro, es un número 1, y la baja de Ibaka, que bueno, la tiene desde que la tiene, que decirte que no es que se te haya lesionado a mitad de playoff, pero insisto, yo no veo ese grandísimo estratega, ese gran entrenador, yo no he visto, estoy totalmente de acuerdo con Javi, ha movido siempre la pieza que movía al rival, movía él tarde y mal, y luego ya el entrenador rival ya tenía otras 3 movimientos hechos para ganarle la partida antes de tal. Yo no entiendo. Por ejemplo, añadir a estos que está comentando Carlos, yo añadir otro. ¿Por qué la serie no la empieza defendiendo Beverly a Booker? Que les metió 40 puntos con un triple doble. Pero si es que se veía a leguas que era el que tenía que defender a Booker. si es que yo se lo dije a Carlos sin tener ni puñetera idea. Y qué casualidad que en el partido siguiente ya empieza defendiendo a Beverly a Booker, claro, que se veía. Ayton, bueno, empezó campante y le costó ajustar un poco esto al señor Lue, pues 3 partidos. Es que está haciendo un roto, ¿no lo ves? Y luego, por otro lado, también decían, aquí comentar una cosa, que otra vez en contra de las modas, el tiquismiquis, me da igual. El famoso small ball, ¿no? Y yo, recordáis, además es que voy para un lado y voy para otro, pero con mi criterio. O sea, quiero decir que yo no me caso con nadie. El small ball de los Warriors, incachable. ¿Pero por qué? Porque tenían gente que sabía jugar a eso a la perfección y tenían tiradores por encima del 40% en triples. Claro, no te van a jugar a eso. ¿Qué te van a jugar al poste? ¿Qué te va a jugar Curry al poste? No te va a jugar Curry al poste. No tiene sentido. Perdona, puse la carta de ajuste porque se nos fue la conexión, no sabemos muy bien por qué, y empezó Javi a pegar palos ahí para todos lados y la censura llegó. Y vamos a intentar retomar, perdonad, estábamos hablando un poco de los Clippers y del señor Tyler Lue, bueno, del small ball, y creo recordar. Y que, bueno, evidentemente, a ver, venga, Miguel, di tu opinión sobre, porque estabas defendiendo a los Clippers y me parece otro punto de vista interesante, así que... Bueno, yo estaba defendiéndolos, pero en este ámbito tampoco puedo defenderlos mucho. Bueno, primero por la camiseta que llevo puesta, ¿no? Y segundo, porque creo que en ciertos momentos de la serie no tuvieron más remedio, porque con la lesión de Zubac y con Cousins, que le has defendido antes diciendo que produce mucho en poco tiempo, pero es que yo creo que te quita más de lo que te da, porque es una persona muy inestable y muy poco inteligente, por lo menos baloncestísticamente. No es el personaje que trasfondo tendrá, pero en la cancha es un jugador de todo menos inteligente. Entonces, ese planteamiento de los small ball podía llegar a tener sentido, pero creo que Suns y sobre todo Ayton supo reaccionar de una manera impresionante. Y es que cuando nos iban sacando los porcentajes de cada jugador exterior de Clippers en los tiros punteados o defendidos directamente por Ayton, en unos porcentajes ridículos.
en los cuales, por ejemplo, Ray Jackson, que está tirando con unos porcentajes altísimos, siempre que acaba emparejado de alguna manera con Ayton, no llegaba al 30%, lo mismo con Paul George. Ya sabemos que Paul George no llega ni él solo casi al 30%, pero con Ayton aún producía menos, y así con todos los jugadores. Y Ayton ha estado muy móvil y muy inteligente, siendo capaz de adaptarse a ese movimiento de balón y a veces no haciendo las ayudas que debería. Tal. O sea, es un jugador de tercer año, no podemos tampoco pedirle ese grado de experiencia de lectura de juego que no tiene y que está aprendiendo, pero para ser un jugador de esta corta experiencia en sus primeros playoffs, supo leerlo o le hicieron leerlo muy bien, y fue sin duda la clave en defensa de estos Phoenix Suns. Bueno, o sea que estoy viendo que tú a los Clippers les perdonas un poco, es decir, no eres tan duro como Javier, ¿no? Y esa, que soy sospechoso por mi simpatía o mi afinidad al Club de los Trepas, ¿no? Hay que mencionar siempre. Pues quiero abrir venga. un debate ahora que estamos hablando de esta corta experiencia de Ayton y ese tercer año y ese revuelo que tuvo el draft de 2018, que yo me imagino por dónde me vais a salir, pero me pareció un debate muy, muy, muy interesante. Y es que yo siempre he defendido que Luka Doncic tenía que haber sido elegido el número 1, porque es un talento generacional, un talento especial, un jugador como los va a haber pocos si se cuida o si la cabeza y el físico se lo permiten. Sin embargo, como mencioné alguna vez a mi hermano en el canal, que es un aférrimo fan de los Suns desde tiempos inmemorables, siempre ha defendido con su póster de Ayton en Arizona la elección de DeAndre Ayton, de ese jugador interior que decía que le hacían falta a esos Suns con 20 victorias. Yo no lo entendía. Él lo ha defendido siempre. Y aquí viene mi postura, y es que si Phoenix consigue ganar el anillo, hizo la elección correcta. Es que tú lo has dicho y te has contestado prácticamente lo que yo pienso. Es decir, si ganan el anillo, o sea, es que han sido unos visionarios. Es que... Pero Ayton no va a ser, no creo que vaya a ser nunca un jugador franquicia, no creo que te vaya a dar 10 años que a lo mejor te pueda dar Luka Doncic a un nivel top de la NBA, ¿no? Es una balanza de ganar ya este anillo por los factores que se han reunido, que no estoy diciendo que sea todo el mérito obviamente de Andre Ayton, ni muchísimo menos, pero sí que esa pieza que ha hecho lo que tenía que hacer, que ha aportado muchísimo, pero vemos Atlanta, por ejemplo, y vemos que va a tener un jugador para a lo mejor 10 años al máximo nivel, tirando de su equipo. Lo mismo con Doncic, acabe donde acabe o monten el equipo que acaben montando. Sin embargo, DeAndre Ayton no da esa sensación. Sin embargo, de ser una primera espada, quiero decir. Sin embargo, está a 4 partidos, como bien hemos dicho, de hacer a su franquicia campeón de la NBA. No sé, yo ahora te dejo, Javi. Yo mi opinión es que los equipos tienen que tener secundarios buenos. Y vale más un buen secundario a lo mejor que un estrellón, porque creo que lo que necesita un estrellón es precisamente lo que le pasa a Doncic en Dallas. ¿Quién tiene detrás Doncic? Que le digas tú... A nosotros nos tiene, a nosotros. Claro, evidentemente, pero me refiero, tienes por ejemplo el caso de Milwaukee Bucks, ¿no? Tienes ahí detrás pues a Holiday o a un Middleton, que no son estrellones, pero son jugadores casi tan importantes como las estrellas. Y este hito, pues han tocado, bueno, no sé si suerte o lo vieron venir. Y la verdad es que yo veo a los Suns jugar y saben a lo que juegan y cada uno, o sea, me parece, bueno, insisto, si ganan el anillo, es que no, bueno, y tú, Javi, yo no creo que puedas entrar, evidentemente, ¿no? Sí. Yo es que creo que siempre lo decimos, no es lo que coges, sino para qué lo coges y en dónde lo quieres, ¿no? Entonces, bueno, un equipo en el que ya tenía Booker no necesitaba a otro jugador asumiendo bola y asumiendo tal, hubiera sido perjudicial para Doncic, hubiera sido perjudicial para Booker. Yo creo que esa fórmula hubiera salido mal de todas formas. Pero insisto, hablamos de que no es un jugador, un número uno cualquiera, como pudiera ser. No quiero menospreciarle ahora con el oportunismo, por ejemplo, Ben Simmons, Karl Anthony Towns, que son buenos jugadores, incluso a lo mejor nivel top, pero no tienes esa casi certeza de que va a estar muy por encima de los demás, como venía anunciándose Luka Doncic. Yo de Andre Ayton se lo dije a Carlos cuando
vi, recuerdo además que le dije, digo, mira, me recuerda muchísimo, muchísimo por movimientos y cosas que hacía en universidad. Digo, me recuerda muchísimo a Patrick Ewing. Me recuerda muchísimo a Patrick Ewing. Esos movimientos que hacía en el poste y tal. Me parece que es un jugador, y me decía él, un pivot, ¿cómo van a fichar ahora un pivot y tal? Digo, un pivot. Era lo que hacía falta. Era lo que hacía falta. Claro, Ya te digo, pero es que además siguen abogando por ello, insistiendo antes de que se hiciera este equipo campeón, cuando el año pasado, por ejemplo, ellos no hacen playoff y Doncic ya está compitiendo de tú a tú con los Clippers, aún así siguen diciendo, no, es que Ayton era la elección correcta. No es oportunismo de esta serie o estos playoffs que lleva siendo casi no el mejor de los Suns, porque hay un nivel altísimo, pero que no está despuntando para nada. Yo es que estoy de acuerdo con Javi. Está claro que han fichado lo que querían para lo que querían. De hecho, yo creo que es un jugador del que podrían abusar mucho más. Sí, completamente. Yo abusaría de él hasta que bajara el porcentaje. En el momento que baja un poco el porcentaje, dejo de abusar de él, pero un tío que te está en un 70 y pico por ciento, en un 60%, en un 80%, con jugadas de media distancia para adentro, hay que meterle balón, pero claro, si está viendo que domina, que es un tío que tiene movilidad, que tiene calidad, que tiene potencia física, que tiene salto, que tiene rebote, que a poco que se centre y lo consigan centrar todavía más, que es la pega que puede tener y sobre la que se incidiría demasiado. O sea, no se incidiría en nada sobre sus virtudes y se incidiría mucho en sus defectos. Si queréis decir algo para acabar de cada conferencia, pues todo vuestro. A ver, Miguel. Nada, pues los Phoenix Suns han superado mis expectativas. Iba con Phoenix Suns desde el primer momento. Sin embargo, creía que no iba a ser suficiente esa buena temporada que habían hecho. Y dije exactamente lo mismo de Utah. Con Utah se ha cumplido al pie de la letra. Con Phoenix no, han sabido sobreponerse a situaciones muy adversas. Y aquí están en las finales. Con muchísimas ganas de ver a este equipo competir realmente ya por el anillo. ¿Y tú, Javi, para acabar? No, yo para acabar esto, bueno, a mí lo que me gustaría es ver el mejor baloncesto de dos buenos equipos. Uno por demostrar, que es Milwaukee, y otro porque lo está demostrando, que es Phoenix Suns. Entonces me gustaría ver el mejor baloncesto posible de esos dos conjuntos. En algunos casos a pesar de sus entrenadores. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí y a ver si la tecnología nos lo permite, a ver si podemos hacer uno de bracket y noticias de la actualidad y hablamos un poquitito sobre la final, si no nos alargamos mucho. Así que despide, venga hermano, despide. Despido como siempre despedimos en este canal, que además Miguel siempre lo hace realidad, ¿no? Que es que 1 más 1 sean algo más que 2. Perfecto, no os vayáis que enseguida venimos con el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.